Muy buenas noches. Em, Saludo a todos los colegas que están conectados desde las diferentes plataformas como YouTube y Zoom. Es un agrado que nos acompañen esta noche en estas interesantes reuniones clínicas que hace la Sociedad de Ortodoncia una vez al mes. Así que la reunión clínica de hoy está a cargo del doctor Jorge Canales, quien nos va a presentar un interesante tema sobre disyunción esquelética. Así que antes de empezar con la presentación del doctor, los invito a revisar un breve espacio dedicado a nuestros auspiciadores y algunos avisos e informaciones de los Nuestra sociedad. invito a revisar. Bueno, entonces, como les decía, bueno. Recordarles el Congreso Internacional de Ortodoncia que tenemos ahora ya, que es de agosto 26 a 28 y que está muy interesante. Tenemos unos speakers de lujo, como por ejemplo el doctor Nardi Casaf, la doctora Lucía Sevidanes, Ricardo Tech, también contamos con Carlos Becerra, Macarena Alvarado y unos speakers de lujo que llegan a nuestras casas, a nuestra casa. Así que si los que no se han inscrito todavía tienen la oportunidad y están muy, muy bien invitados. También vamos a tener el curso de las asistentes dentales y administrativos, documentación en ortodoncia, tips and tricks, que está a cargo del doctor Pablo Wilson y Sebastián Cifuentes. Es una mañana, así que buenísimo para que la gente que trabaja con nosotros, nuestras ayudantes de siempre, puedan actualizarse y mejoremos todo nuestra práctica. Ujú. Y
no se olviden de participar en la fiesta de clausura. Va a estar muy buena. Es el 28 de agosto a las 21 horas en el Hotel Doble Tree, así que están todos invitadísimos. Así que no te quedes afuera y suma el abono a tu inscripción del Congreso. Ahora sí, voy a presentar al doctor Jorge Canales con el tema disyunción esquelética de la planificación digital a la ejecución clínica. Él es cirujano dentista, se especializó, hizo su pregrado y posgrado en la Universidad de Talca. Ha hecho su práctica profesional desde hace 16 años trabajando en el sistema público y en su práctica privada. Docente del posgrado de ortodoncia de la Universidad de Talca. Tiene una formación avanzada en anclaje esqueletal y cirugía ortognática. Perfeccionamiento internacional en París, Nueva York y Brasil, y expositor en congresos nacionales e internacionales. Así que, Jorge, te cedo la palabra, que todos estamos ansiosos de tu charla. Muchas Muy gracias, bien. doctora Magda. Ya. La doctora Magda, mi docente de pre y posgrado en la Universidad de Talca. Bueno, quiero dar las gracias a la Sociedad de Ortodoncia por la invitación a participar de estos encuentros que son muy preciados, ¿cierto? Porque nos entregan diferentes puntos de vista de diferentes colegas y nos permite estar conectados en forma virtual y poder asistir, porque muchas veces las reuniones presenciales son más complejas. Dar las gracias, como decía, a la Sociedad de Ortodoncia, a la doctora Parodi, nuestra presidenta, y a todo el directorio de la sociedad. Entonces, para empezar voy a compartir mi pantalla para empezar nuestra presentación. Em, el tema, como ya se dijo, es sobre la disyunción esqueletal y el tema, eh, el título es Planificación digital a la ejecución clínica. ¿A qué se refiere esto? A que les voy a tratar de mostrar el proceso que yo he ido aprendiendo con otros colegas de nuestro país, ¿cierto? Que son referentes también del área, de cómo uno debe abordar la planificación digital en esto específico que vamos a hablar bien circunscrito a la expansión sobre tornillos, sobre anclajes esqueletales. ¿Qué vamos a revisar en esta presentación? Lo primero es definir el problema transversal, qué estructuras están comprometidas y qué es lo que queremos corregir. ¿Cuál es el enfoque convencional que hemos tenido nosotros como ortodoncistas? Que obviamente lo seguimos usando, no significa que no sea válido, y cuándo tenemos que tener ya un enfoque más hacia el uso de mini implantes. Luego nos vamos a aproximar a cómo se hace un flujo de planificación digital, o como lo hacemos nosotros en la Universidad de Talca y lo hago yo también con mis colegas en el hospital, y cómo confeccionamos las guías. No es la única forma, hay muchas formas, hay mucha gente muy capaz también que lo hace en nuestro país. Y cuál es un algoritmo de decisión clínica para tomar las mejores decisiones sobre nuestros pacientes según su edad y según su anomalía, y teniendo en cuenta también su maduración. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué es lo que tenemos que corregir. Y la decisión tiene que ver con definir cuál es la fuente del problema y saber si este problema es de origen dentario o dental alveolar, si es un problema esqueletal o basal, o si también viene acompañado de algún problema funcional. Por ejemplo, de que esté acompañado de mordidas cruzadas unio bilaterales, que tengamos deslizamientos encéntricas, eh, o que tengamos acomodaciones de la oclusión, y también si tenemos o no problemas con la vía aérea. El diagnóstico transversal históricamente lo hemos ido viendo, ¿cierto? Primero con los modelos, con las fotografías clínicas, históricamente con el índice de Corehouse, que nos daba un parámetro de anchos incisivos con respecto al ancho intermolar,
Luego el Walla-Rich del doctor Andrews, el elemento 3 donde vemos los anchos maxilomandibulares y eliminando las compensaciones dentarias. El análisis de Penn, que tiene dos variantes que muchos ya deben conocer, que hay gente que estipula que se debe medir en los puntos MX en el maxilar, otros a nivel de la furca en los primeros molares maxilares, y compararlo con el ancho dental alveolar a la altura de la furca de los primeros molares inferiores. Y también el índice transversal de Yonsei de Corea, que mide el ancho, pero con respecto a los centros de resistencia de los primeros molares. Esto quiere decir en el centro de la furcación. Y teniendo parámetros también ya establecidos de alrededor de 0 más 0,4 más o menos 1,8. Esa es la diferencia similar a lo que vemos en el PEN, que debiera ser el maxilar 5 milímetros más que la mandíbula. Eso a medida, a modo de recordatorio. Entonces, para corregir estos problemas transversales, tenemos la expansión convencional, el RME, ¿cierto? La expansión rápida maxilar, y que todavía lo usamos y todavía funciona muy bien, pero funciona bien cuando tenemos un paciente con un buen escenario, o sea, un paciente con una etapa temprana de maduración, antes del pic puberal o incluso mucho antes idealmente, y tenemos opciones dento-mucosoportadas como el HAS, opciones dentarias como el Hyrax y el McNamara, y que pueden tener como el McNamara un plano de altura para hacer control vertical, por ejemplo. O cuando queremos también evitar estas desviaciones mandibulares por interferencia. Ahora, ¿qué pasa? Que esta terapia tiene límites y esos límites están cercanas al pic puberal. Cuando tenemos un paciente prepuberal, la expansión real de estos aparatos se estima en algunos estudios de alrededor del 25 al 30% de una expansión de la base ósea, lo cual no es tan bueno, pero funciona. Pero cuando ya estamos postpuberal, esto cae a una expansión muy poco significativa esqueletal y solamente una expansión del proceso alveolar. ¿Y esto qué problema tiene? Que tiene costos biológicos asociados y riesgos. Vamos a tener inclinaciones vestibulares de las piezas dentarias, vamos a tener riesgos de recesiones, menor estabilidad de la expansión y una expansión más alveolar que basal que no nos va a aportar mucho, por ejemplo, en el mejoramiento de la pirámide nasal. Y también una mayor incertidumbre clínica, si se va a producir o no el cambio que queremos. Entonces, para estos pacientes que tienen mayor resistencia, las señales que tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos ya un paciente post-pic puberal, debemos pensar en usar este tipo de herramientas, que donde vamos a tener suturas que son menos permeables, tenemos ya molares que están con compensaciones de torque, eh, pacientes que tienen biotipos periodontales o corticales finas, que son de alto riesgo para hacer una expansión, o pacientes que ya tuvimos fracaso de una expansión donde no pudimos hacer la expansión o hubo dolor. Y también cuando necesitamos un efecto transversal muy significativo donde la expansión maxilar rápida no nos va a aportar tanto. Entonces, para eso tenemos la siguiente herramienta que nos amplía el campo de acción, que es la expansión sobre mini implante. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que nos permite cambiar en un aspecto el resultado biomecánico. O sea, tenemos una expansión mucho más eficiente a nivel de hueso, si bien no es el 100%, sabemos que no es el 100%, es alrededor del 80, dicen 70%, algunos estudios, y no, también abrimos los límites a los cuales podemos mejorar un tratamiento de compresión maxilar. Entonces, el objetivo de este aparato, voy a hablar yo principalmente del BAME. Ahí existen muchas siglas, ¿cierto? Pero en simple, el MARPE tiene apoyo dentario y esqueletal, y el BAME es solo apoyo esqueletal. Y el BAME, el que vamos a hablar, el anclaje es exclusivamente esqueletal, solo sobre tornillo, y lo indicamos en un paciente adolescente tardío o adulto joven. Obviamente es un procedimiento que tiene algunos riesgos, como que los tornillos fallen, haya migración de los tornillos o que los tornillos se aflojen, que los tornillos se infecten, que haya hiperplasia gingival, pero son riesgos no tan grandes, eh,
que se pueden controlar. No es algo que vaya a crearnos mucho problema como perder solamente el tornillo. Y que la expansión no lo podemos lograr también, porque también puede pasar eso en un paciente que sea relativamente más adulto. Ya vamos a ver ese tema de la edad. Y también vamos a necesitar tener mayor control en la planificación y también durante los controles. Y como una comparación rápida entre la expansión convencional con el VAME, es que principalmente el anclaje es totalmente diferente. En el anclaje convencional solamente tenemos diente y mucosa, y en el VAME tenemos tejido óseo. Y a veces podemos mezclarlo con un sistema híbrido a banda, pero cuando requerimos, por ejemplo, usar algún tipo de elemento por vestibular, por ejemplo, una máscara de tracción frontal, nos ayudamos a hacer la expansión, que es típico de un paciente clase 3 que tiene déficit transversal y a la vez necesitamos hacer un avance, entonces evitamos perder anclaje, evitamos inclinar los incisivos, pero tenemos el problema de que movemos los molares y después vamos a tener que corregirlo. O sea, igual perdemos algo eh, metiendo los molares adentro. Obviamente los pacientes son diferentes. Para el convencional tenemos que pensar en una dentición mixta temprana y en un el VAME ya en un paciente post pic puberal hasta edad adulta temprana. El riesgo del convencional es que haya mayormente cambios de torque, recesiones o recidiva de la expansión, y en el VAME que nos falle el implante, que se incruste, que es frecuente, o que haya fracaso de la expansión y se requiera ir a un procedimiento de facilitación quirúrgica, eh, un SABAME o un SARPE. Y la planificación del convencional, que usamos lo típico, ¿cierto? Fotografías, modelos, eh, y podemos usar también un montaje en articulador para ver si hay desviaciones de la oclusión. Y a eso tenemos que sumarle en el BAME el Combin, y si queremos hacer una guía, tenemos que tener un STL y un software para diseñar una guía quirúrgica. Entonces, cabe preguntarse sobre esta terapia de BAME, de expansiones sobre mini implante. ¿Es segura? ¿Funciona bien? ¿En qué pacientes funciona y en qué pacientes no? Y lo que anoté acá es que se condiciona por el género o sexo de las pacientes y por la edad. Entonces, esta idea tiene ya algunas respuestas. La expansión sobre anclaje esqueletal no tiene un límite de edad absoluto. Sin embargo, la evidencia muestra una tendencia progresiva a mayor complicación cuando hay mayor edad. El estudio de Geon del 2022, que tiene una muestra de 215 pacientes con rangos de 6 hasta 60 años, muestra un éxito total de la expansión de un 80%, 79%. Pero si lo desglosan entre hombres y mujeres, es bien diferente. Los hombres presentan un éxito global solo del 61% y las mujeres del 94%. Otro dato importante de ese estudio es que en mayores de 15 años el éxito bajó solo al 73% y que ningún hombre tuvo éxito en el BAME sobre los 30 años. Entonces, la lectura final o el resumen de este estudio es que la edad y el sexo sí condicionan el pronóstico. El otro estudio de Binsauer del 2021, con una muestra más pequeña de 33 adultos, y la edad va de 18 a 58 años. Eh, ¿Qué es lo que muestra? Que el éxito clínico se logró en un 84,4% de pacientes. Pero el grupo que tuvo éxito en la expansión del BAME fue con una media de 26 años. Y el grupo que requirió asistencia quirúrgica tenía una media de 41 años. Y lo que dicen ellos es que el predictor más alto de fracaso de expansión es el aumento de la edad. Entonces, como resumen, es que este estudio dice que la edad aumenta el riesgo de tener que tener una facilitación quirúrgica en la expansión. Otros estudios que revisan lo mismo y que van teniendo más o menos los mismos resultados, en que alrededor de los 25 30 años ya empieza a tener una baja importante de éxito. Por lo tanto, las conclusiones generales de esta pregunta serían que la edad es el predictor más fuerte de éxito o fracaso de un BAME o un MARPE.
La sutura se va a volver más interdigitada a partir de los 25 a 30 años. Después de los 35 años, el riesgo de que fracase el BAME aumenta significativamente y después de los 40 casi todos los pacientes van a requerir SARP. El otro punto es que el género o sexo también condiciona el resultado. Las mujeres van a tener mayores tasas de éxito entre 90 y 95% y la edad en ellas no influye mayormente en el éxito o fracaso. No así en los hombres que tienen un éxito mucho menor y que a mayor edad tienden a fracasar más en la expansión. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿esta expansión sobre microtornillos la podemos predecir por el estado de sutura? Me refiero a los estados de Angelieri que se usa bastante para poder revisar si es que va a ser más o menos o no predecible. Y la respuesta es que no, no hay una correlación completa. Este estudio de 2024 nos muestra que en los diferentes estadios B, C, D y E se abre igual y el fracaso se reparte en forma equitativa. Y los otros estudios que están escritos acá, que son varios, van mostrando lo mismo, que no hay una correlación directa entre el estado de Ingegneria y la expansión, el éxito de la expansión del parque. Pero sí, obviamente hay una correlación generalmente con la edad. Entonces, por ahí pudiéramos decir que hay algún grado de correlación mínimo. Como conclusión general de toda esta pregunta es que la maduración de las suturas de Angelieri no es un predictor adecuado de éxito o fracaso de la expansión. En adultos, incluso con edad, con estadios avanzados de IE, la apertura se va a realizar igual con anclaje bicortical. El tipo de apertura, si es paralela, más en abanico o más posterior, no tiene correlación directa con el estadio de maduración y finalmente el BAME tiende a hacer una apertura más paralela que un MARPE, que es dento óseo. Entonces, ahora nos vamos a dedicar a acercarnos al tema de la planificación digital. Y la planificación digital tiene la gracia que la tecnología nos viene a ayudar a poder planificar y tener menos incertidumbre en nuestros procedimientos. ¿Y a qué me refiero con eso? En que poder planificarlo en un software o en 3D al final, pensar en 3D nos ayuda a decidir un sitio adecuado de instalación en los tres planos del espacio y al mismo tiempo verificar si las posiciones que yo planifiqué me van a permitir o no tener un espacio adecuado para confeccionar un plano y que me sirva. Ahora cabe la duda de si esto tiene beneficios o no. Y las guías, se estima que la precisión nos da una precisión aproximada de 0,5 milímetros de diferencia entre lo que yo planifiqué y la posición que yo obtuve finalmente del tornillo, lo cual no es una guía estricta, pero nos ayuda bastante. Además, pensando que, por lo general, cuando uno planifica una guía quirúrgica, obtiene, o sea, debiera tener un rango de seguridad de al menos 1,5 milímetros de una estructura que yo no quiero golpear. Entonces, 0,5 estaría dentro de un rango seguro. Y lo otro es la diferencia angular. Cuando tenemos una guía quirúrgica versus hacerlo a mano, si yo uso una guía quirúrgica puedo tener una diferencia de hasta 2 grados, más o menos 2,2 grados de diferencia entre lo que yo planifique en el software y lo que obtuve en el paciente, versus hacerlo a mano alzada, que es de 5 grados. Entonces, teniendo eso en mente, la guía sí nos va a aportar más precisión, pero también nos va a aportar más confianza en el procedimiento. El flujo de trabajo de poder construir una guía para un BAME, para una disyunción, es primero tener un escaneo integral, un modelo digital, obviamente en este caso es maxilar. Tener también un combing del paciente que tenga una adecuada resolución. ¿Y a qué me refiero con eso? Que los software necesitan, o sea, necesitamos unir en el software el escaneo integral con el combing. Cuando yo tengo un combing, por ejemplo, de cráneo completo, la resolución no es tan buena. Entonces,
Se produce el problema de que yo no voy a poder unir bien y reconocer bien las superficies del combin con el modelo tridimensional. Entonces se me hace más difícil el trabajo. Por lo tanto, lo que yo uso es pedir una tomografía al menos bimaxilar. Y si necesito solo maxilar, monomaxilar. Y si necesito otra área, de pedirla en forma individual pequeña. Por ejemplo, pedir bimaxilar y ATM. Y al procedimiento, si es quirúrgico, al momento de hacer la planificación quirúrgica, pedir la tomografía de cráneo completo. Luego en el software vamos a juntar el STL con el DICOM y ahí vamos a tener un mapa anatómico completo de nuestro paciente, donde vamos a poder determinar posiciones adecuadas de mis tornillos, tanto tomando en cuenta el tejido óseo, buscando que tengamos posiciones bicorticales y a partir de esa posición obtener una guía quirúrgica. Teniendo la guía, voy a ir recién a sentarme con el paciente con la guía y a instalar los tornillos. Durante la planificación de esta guía, tengo que tener consideraciones muy importantes. Ya lo hablé, pero uno es tener adecuados espesores óseos. Idealmente tener bicorticalidad. Y esa bicorticalidad lo tenemos que tener en cuenta con el piso nasal y con el seno maxilar, que son las zonas donde yo puedo ir a buscar la segunda cortical. Lo otro, evitar, obviamente, darle una raíz o darle a estructuras vasculares o a estructuras nerviosas o a un germen dentario cuando lo hacemos en dentición mixta. Y también tomar en cuenta que el combin debe mostrarme el espesor de la mucosa, porque me va a afectar el largo de los tornillos y también qué tanto brazo de palanca voy a tener cuando se haga la fuerza en sentido transversal. Por lo tanto, debemos mirar el combin no solo mirándolo, sino que también buscando la mejor posición y planificando sobre el combin. Y en realidad es no solo el combin, es el modelo compuesto. Entonces, lo que nos va a aportar la guía nos va a permitir tener una menor improvisación en el sillón y tener una menor improvisación con el paciente, porque los pacientes son muy perceptivos del lenguaje también no verbal. Entonces, si yo estoy viendo que a lo mejor pongo el tornillo por aquí, por allá y me perdí y no tuve torque, es un momento un poco incómodo. La guía me ayuda a disminuir eso. Tener también las trayectorias ya más reproducibles. Sabemos que no es estricto, pero se acerca. Tener mejores posibilidades de poder confeccionar un aparato con las posiciones que ya determiné. Tener más seguridad en paladares muy complejos y poder estandarizar un protocolo. De tener seleccionados ya los tornillos, de tenerlos listos, tener el tomador, tener todo listo con mi asistente y poder hacerlo más fluido. ¿Qué es lo que no va a resolver la guía? Es que yo sí hice un mal diagnóstico, si ubiqué mal los tornillos, si fusioné mal los modelos, o me equivoqué de modelo, que puede pasar y que no calzó y lo hice igual. Si tengo mala adaptación de la guía sobre los dientes, si hay báscula, o si lo que puede pasar también es que el driver no entre en los cilindros y tengo que empezar a adaptar la guía en el momento. Eso tengo que verlo antes. O que no planifique bien las posiciones. En síntesis, una guía no va a solucionar mi problema de planificación, solamente va a reproducir con más fidelidad mi buen tratamiento o mi mal tratamiento. Finalmente, recalcar que es una herramienta de transferencia de mi plan de tratamiento hacia el paciente. Les voy a mostrar un video. Usamos dos software. Uno es el TreeShape y el TreeShape lo que hace es lo mismo que hacen todos los software, tener un STL, importarlo y aquí usar la parte del software que se llama Implant Studio. En el Implant Studio seleccionamos el maxilar que vamos a trabajar, le decimos que es una guía dento soportada y simulamos que vamos a colocar 4 implantes maxilares. Teniendo esos 4 implantes, tengo que importar el TAC o Combin. Una vez que lo importo, tengo que recortarlo. Y esto es bien importante, recortarlo, porque si no lo recorto, el computador trabaja muy pesado. Entonces hay que usar la información justa de la tomografía.
recorro los modelos, hago el match entre el STL y el Combin, que ya ahí se ve en verde, y eso significa que el diente tiene una buena coincidencia, los dientes del STL con los dientes del Combin. Entonces ahí ya tengo tejidos blandos con tejidos duros. Y procedo ya a seleccionar los tornillos, pinchando uno de los dientes, diciendo voy a colocar la 1.6 y voy y elijo un tornillo de la librería que se acerque al que yo tengo. En este caso es un tornillo 2.0 de 12 milímetros, buscando la bicorticalidad y también buscando que el tornillo incida perpendicular a la superficie de hueso. Y esto lo he ido aprendiendo embarrándola, finalmente, porque cuando no lo hacía así, el tornillo migra, la punta no es capaz de perforar directo y empieza a hacer un drift. Y eso me cambia la posición del tornillo. Entonces siempre busco que el tornillo incida en forma perpendicular. Y también que el ángulo me permita entrar un tornillo con el ángulo del otro, para que no hayan colisiones. Entonces ahí busqué la bicorticalidad de uno, ajusté la bicorticalidad del otro. Generalmente los tornillos posteriores son los más complejos. Y le agrego ese circulito que se llama un cilindro para tener el diámetro de lo que se denomina un tubo guía. Coloco los tornillos anteriores, tejo ya los cilindros que son el diámetro del tomador de los mis tornillos y ahí ya procedo a dar los últimos retoques y coloco los tubos guía a los cuales le doy una altura de al menos 12 milímetros. ¿Para qué? Para que al colocar el tornillo ya tenga una orientación de angulación. Generalmente es muy raro que yo haga más de una guía para un paciente. Generalmente con una guía coloco todos los tornillos y hago una serie de ventanas para evitar que los tornillos se atrapen al tener la guía y también puedo colocar ventanas para visualizar la inserción de algunos tornillos. Finalmente coloco también ventanas en la parte oclusal para ver que la guía se asiente en la dentición del paciente. Y ahí ya la guía está formada. Finalmente agrego una barra de soporte en los vástagos, en los cilindros posteriores y le coloco el nombre para que no se me pierda, porque a veces imprimimos varias guías juntas y después hay que estar adivinando. En Blue Sky es prácticamente lo mismo. Este video me lo facilitó mi polola Camila. Gracias, Camila. Y se usa el módulo de guía. En el módulo de guía importamos la tomografía y en esta zona es la única parte en que podemos mover el Daico, moverlo y recortarlo. Después de eso ya tenemos que jugar con lo que tenemos. Y también hacemos lo mismo, juntamos el modelo con el Combin, alineamos el modelo en el Combin si es que no lo hace en forma automática, con puntos de alineación, tanto en el modelo como en el Daico. Luego pasamos al módulo de guía, trazamos una curva y comenzamos a ubicar los tornillos buscando la bicorticalidad y colocando los implantes personalizados según el tornillo que vayamos a usar. En este caso son 10 milímetros de largo por 2 de diámetro. Colocamos los tornillos y dejamos fijos los tornillos para que no se movilicen. Se le coloca el tubo guía, que también se customiza. Teniendo los tubos se dibuja la guía, que es con la herramienta que se llama dibujar curva, y ya tenemos la guía lista para la exportación. El Blue Sky, como varios ya saben, es un software gratuito para trabajar, pero no para exportar. En este momento vas a tener que pagar una guía, una vez que ya la hiciste. Teniendo ya la guía, tenemos que hacer el siguiente paso.
que es preparar este archivo, que es un archivo ya tridimensional, para prepararlo para nuestra impresora. En mi caso mi impresora es una Lego Saturn 4, que es una impresora que me sirve para todo, para imprimir guías, para imprimir alineadores, para imprimir modelos y es una plataforma bien grande. Entonces en esto lo que hago yo es orientar la guía con el paladar hacia arriba, o sea, la oclusión hacia abajo. ¿Para qué? Para que cuando le coloque soportes, me imagino que deben estar familiarizados con el tema de impresión digital, pero todas las impresiones necesitan tener unas estructuras que se llaman soporte, que es un andamio, que va a aparecer acá. Y ese es el andamio que le da, como se denomina, soporte a la estructura mientras entra y sale de la resina. En este caso, en la guía, yo uso soportes ligeros, que son más fáciles de retirar. Reviso por todos lados que no hayan soportes que estén metidos dentro de los cilindros y hago la configuración de la resina, coloco eh, la herramienta de Slice y grabo el modelo. Y ahora recién tenemos esta guía lista para ir a la impresora. Y ahí obtenemos una guía ya tridimensional impresa. Esto obviamente es un modelo STL que está girando, pero lo puse ahí como para mostrarles que ya estaría como materializado en real, no en 3D. ¿Cuál es la gracia de la guía? La guía en sí, si se fijan, no nos va a ahorrar tanto tiempo. Nos requiere una curva de aprendizaje importante en el diseño de la guía y también en la etapa de laboratorio de hacer la guía. Pero nos va a permitir tener un mejor diagnóstico. También nos va a permitir que en la etapa operatoria tomemos menos decisiones porque las decisiones ya las tomamos antes y las tomamos sentados, tranquilos, mirando todos los antecedentes. Vamos a tener también mejor control biológico de nuestro paciente porque sabemos dónde no queremos llegar con los tornillos y una buena comunicación tanto dentro de nuestro equipo como también con colegas externos que nos mandan a hacer guías también. Entonces, yo les envío la guía, pero también tengo la posibilidad de enviarles el reporte o enviarles un video de cómo están puestos los tornillos. Y a veces antes de imprimirla, les consulto si están de acuerdo, si les gustan las posiciones, ¿no? Entonces, Eh, en, en resumen, este proceso digital no me va a hacer muchas veces reducir tanto tiempo, pero sí me va a hacer que yo haga este procedimiento más tranquilo, con menos incertidumbre y estando más seguro de que planifique bien. Finalmente, en esta etapa vamos a ver este algoritmo de decisión clínica de cuándo hacer una cosa u otra. Si tengo un paciente en crecimiento, una decisión mixta temprana, voy a preferir usar un anclaje, o sea, perdón, una disyunción tradicional, una expansión palatina rápida. Si tengo un paciente ya en decisión mixta tardía, después del pic de crecimiento puberal, recomendable ya usar anclaje esqueletal para tener mejor resultado. Y lo podemos mezclar con bandas, por ejemplo, para ortopedia. En un adulto joven, ya vamos directamente a usar BAME, que podemos hacerlo con y sin guía dependiendo de nuestra habilidad como operadores y de la cantidad de hueso que tenemos, porque si tenemos muy poco hueso, aun cuando yo me sienta muy hábil, voy a preferir hacer una guía quirúrgica. Y en un adulto, ya acercándonos a las edades que vimos, yo preferiría ir a una facilitación quirúrgica o, si es que el cirujano lo prefiere así, y es posible y es factible hacer una cirugía con todo, con una lesfora segmento y una expansión quirúrgica. Entonces, ahora vamos a pasar a la etapa de ver algunos casos para que lo pongamos un poco más entretenido. Vamos a ver algunos casos de expansión maxilar con una respuesta clínica incompleta. El primer paciente que les voy a mostrar es una primera fase ortopédica mía de una paciente que tenía 9 años. Le hice un disyuntor McNamara muy bonito, le hice una expansión de 8 milímetros y la dejé descansar, ¿cierto? Y llegó para hacer un reestudio a los 11 años y tenemos una compresión de 6 milímetros. Y yo aquí ya me empecé a dar cuenta que, aunque quisiera por buenas intenciones, no me estaba dando buen resultado a esta edad el expansor.
el expansor convencional. Este otro paciente de 11 años que tiene una compresión de 7 milímetros, tenía una compresión de 7 milímetros y una clase 3 esqueletal, que le indiqué una primera fase de un disyuntor McNamara con una máscara de tracción frontal. Si bien no tenía mordida invertida de todas las piezas dentarias, tenía un resalte disminuido y las piezas dentarias inferiores bastante retroinclinadas. Este caso es bien antiguo porque ahí ya usaba todavía montaje en articulador con yeso. Eh, Luego hice una reevaluación de segunda etapa, tenía 12 años el paciente ya y seguía con 7 milímetros de compresión. La condición de la clase 3 estaba mejor, pero le propuse al papá y al niño hacer una nueva expansión, pero ya con tornillo. Y si era necesario, usar ortopedia con mini placa, pero como una opción. Y finalmente no fue necesario hacer la ortopedia con mini placa, se hizo un BAME y se logró una correcta competencia transversal y con buenos resultados oclusales y estéticos. Esas son las fotos iniciales del paciente y las fotos de final de tratamiento donde se observa una muy buen cambio del arco de la sonrisa. Una sonrisa más llena, pómulos más llenos, mejor aspecto facial. Ahora les voy a mostrar algunos casos clínicos con anclaje esqueletal de BAME. Esta paciente es una paciente de mi hospital de 16 años que le indiqué un disyuntor BAME, tenía una compresión de 10 milímetros, una mordida cruzada bilateral, ausencia de primeros premolares superiores. Eh, Tengo la suerte de que en el hospital tenemos tomógrafo y tienen muy buena voluntad para poder tomarnos la tomografía. Así que en los pacientes eh, ya más grandes, a casi todos les estoy pidiendo una tomografía en el hospital, que es como un lujo. Planifiqué hacer una expansión, pero con 10 milímetros, los que ya han hecho BAME saben que ya no va solo un expansor, al menos dos. Cuando tenemos, ese es como un dato rosa, si tenemos ya más de 6 7 milímetros de compresión, fijo que va con dos expansores mínimo. Y tenemos un avance de tratamiento donde la paciente resultó una buena expansión, pero la paciente me indica que odiaba su diastema, así que me pidió por favor que le pusiera luego unos brackets que le contara los dientes, o que no le siguiera separando. Tenía una tremenda mordida cruzada todavía con esa primera expansión. Puse topes molares para evitar que la oclusión me trabara el descruce y optamos por hacer extracciones inferiores para complementar la ausencia de los premolares superiores y lograr una mejor oclusión. Y con el segundo expansor logramos ya el descruce completo y una buena relación de oclusión. Y logramos pasar de un paladar muy comprimido a una buena forma de parábola de arco y una corrección de la mordida cruzada. La otra paciente de 14 años eh, tenía una compresión de 5 milímetros, un canino incluido, que no es el tema de la presentación, así que no voy a entrar en detalle con eso. Necesitábamos hacer una expansión con un BAME y también tenía una clase 2 esqueletal y una mordida cubierta. Por lo tanto, planifiqué yo, muy entusiasmado, unos tornillos, hice la expansión. En ese tiempo usaba implantes de 1.6 nomás, que eran Dewimed, y hice bastante expansión y logré solo 4 milímetros. Quedé corto. Me di cuenta cuando hice la reevaluación para una segunda etapa. En la primera etapa hice la expansión más la desinclusión del canino y la alineación del arco superior. Y luego en la reevaluación me di cuenta que faltaba 1 milímetro, pero sabemos que hasta más o menos 2 3 milímetros podemos compensar una compresión. Así que opté por no volver a expandir y usar lo que tenía. Entonces mantuve el arco superior, hice una distalización superior usando también los tornillos palatinos con unos brazos de retrusión y logrando un bastante buen resultado en esta clase 2. Este es mi paciente, uno de mis pacientes más difíciles por la edad en esto, en el BAME. Este paciente llegó con 31 años y llegó con el tremendo desafío de que él quería alinear todo con Invisalign.
En ese tiempo yo hacía Invisalign, entonces le dije, ya, perfecto, pero yo no te puedo arreglar, le dije, con Invisalign solamente porque tienes una mordida muy mal. Le hice la planificación, el estudio, y le mostré sus modelos, y me entendió que había un problema transversal, pero insistía en que no quería operarse. Entonces le dije que intentáramos con tornillo. Me dijo, ya, ok, acepto. Aceptó que hiciéramos un BAME, puso un BAME con 4 tornillos y no se abrió, pero nada. Y tuvimos que sacar todos los tornillos que estaban torcidos, que eran de 1,6, y pusimos tornillos más gruesos, de 1,8 creo que fueron estos, y pusimos 3 tornillos por lado. Y con 2 expansores logramos finalmente la corrección transversal. El primer expansor funcionó bien. Este paciente no es de Talca, es de otra ciudad, lejos de Talca, y a veces le complicaba viajar, y en uno de esos viajes se me perdió y llegó con el disyuntor ultra incrustado, así que tuve que sacarse. Pero para mi suerte logré hacer la expansión y tener ya un maxilar mucho con mejores condiciones para poder seguir. Y actualmente eh, logré hacer una alineación con mini tubos inferiores y sumado a lo que él quería, que era alineadores, que en este caso ya no usaba Invisalign, sino que estoy usando alineadores con memoria de forma gráfica. Sumado a eso, con stripping, un tornillo y buccal shelf unido a la placa inferior para centrar la línea media inferior y corregir el resalto. Además de eso, le puse unos attachments superior, que es poco frecuente de usarlo en este tipo de alineadores, pero los puse porque necesitaba mejorar la línea de la sonrisa superior. Entonces, esa es la condición inicial y esa es la etapa en la que está, en que creo que le haré un refinamiento extra para poder tener una mejor oclusión. Y los últimos casos, me queda un poquito de tiempo. Los últimos casos instalados con guía. Esta es una paciente que venía con un tratamiento ortopédico previo, se usó un disjuntor Haas, tenía una compresión de 8 milímetros y actualmente tiene una compresión de 4. Dentición mixta, algunas piezas ahí medias cercanas al paladar, por lo tanto le dije a la mamá que era mejor optar por una guía para colocar unos tornillos y hacer la expansión. Entonces aceptó. En el programa Joros, que es para Mac, usamos este programa para hacer como una tentativa de posiciones de tornillo. Hay poquito hueso en la parte posterior, que es lo típico, y estaba cercano a algunos gérmenes dentarios. Hice la planificación, en este caso en Trichape, los 4 tornillos, y se logra una buena instalación con un buen resultado y la expansión lograda en 3 meses. Y pasamos de 57 milímetros a 62 milímetros. Haciendo la expansión de 6, obtuvimos 5. La última paciente que les voy a mostrar es lo mismo, un tratamiento previo ortopédico, disyuntor y MTF, con presión de 10 inicialmente, y actualmente tiene una compresión de 7 milímetros. Entonces, con esta compresión, no voy a insistir nuevamente en un disyuntor convencional McNamara, sino que voy a ir a una expansión con tornillo. Decido las posiciones y si se fijan en la parte posterior, se observa un hueso muy, muy delgado, con muy poquito hueso en la pared lateral de la fosa nasal. Entonces opté por recomendar a la mamá que hiciéramos una guía quirúrgica. Y accedieron, hice la planificación, pusimos tornillos anteriores y posteriores 4, y estos son los resultados. Donde había tan poquito hueso, logramos obtener una posición adecuada de los tornillos para poder tener una buena estabilidad y lograr la bicorticalidad. Para finalizar, las conclusiones de esta presentación serían que, primero, entender que la expansión convencional sigue vigente y nos sirve un montón para hacer expansiones, para hacer máscaras, pero la expansión sobre mini implante nos amplía el abanico de herramientas, nos amplía las posibilidades y los límites de edad, y también el rango de cuánto podemos lograr de expansión. La planificación digital, que es una rama de lo anterior, nos permite planificar mejor
la expansión sobre tornillo, con más seguridad y no solo a través de la intuición. Es decir, el diseño de nuestros aparatos está en directa relación con la anatomía del paciente. Es un aparato customizado. Las guías quirúrgicas van a aumentar la posibilidad de tener un buen resultado, pero no van a reemplazar nuestros criterios. Y finalmente cerrar con la frase de que el futuro de nuestras terapias y de nuestra herramienta no es solamente digital por usar software, sino que es digital porque nos obliga a pensar en forma tridimensional y tener una ejecución cada vez más precisa usando las herramientas mejores que tenemos y poder medir nuestros resultados. Bueno, esas son fotografías de algunos de nuestros alumnos de la Universidad de Talca. Ellos ahí hacen instalación de BAME, es una técnica que ya dominan bastante. Eh, Esta paciente en particular estaba muerta de susto, se demoraron súper poco estos alumnos en colocar el cuatro tornillos usando esa guía. Y bueno, para cerrar, les quiero agradecer a todos por su atención y les dejo fotitos de mi familia, mi hijo y mi hijo postizo con mi polola. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, doctora. Estoy Es listísimo. excelente, Jorge. Muy buena presentación, muy clarita. Eh, te felicito, realmente muy buena. Jorge, antes de que cerremos, tenemos unas preguntas, pero primero te voy a hacer la mía. ¿Ya? Eh, ¿Cuánto tiempo tú te demoras en hacer ese diagnóstico, la guía y la instalación? Ya. Primero, tengo trabajo adelantado porque yo a todos mis pacientes les pido el código, a todos mis pacientes de mi consulta. Y a todos los pacientes más o menos ya no tan pequeños del hospital también les pido tomografía. Entonces ya tengo eso listo. Ujú. En la consulta a todos les tomo modelos digitales, entonces no tengo que andarme preocupando de que tengo que mandarle a tomar el modelo o escanearlo, ya forma parte como del proceso. Entonces, solamente si el paciente lo necesita, yo ya tengo las herramientas, tengo los registros para ponerme a trabajar. Y eso significa sentarme en el computador y trabajar más o menos unos 15, 20 minutos haciendo una guía en el software TreeShape. Pero eso es ahora, porque antes me demoraba fácil una hora y me La quedaba curva mala. de, Me la quedaba curva de mala, me aprendizaje. quedaba mala. Después también tenemos el tema de que ya me sentaba hacia la guía y tampoco sabía usar el Chitubox, que es el software para meter a la impresora, porque es como un paso el diseño. Después de ese diseño tengo que hacerlo compatible con mi impresora. Ese es el siguiente paso. Y el tercer paso es tomar ese modelo que ya está preparada para mi impresora y tengo que tener preparada la resina, la tengo que tener caliente, la resina, y todo limpiecito, bien puesta la lámina, que no tenga daños, y etcétera, etcétera. Los que tienen impresoras 3D entienden clarísimo ese tema, que la impresión 3D es un lío, pero ya una vez que la domina, se hace fácil. Ujú. Entonces tenemos 20 minutos o 15 minutos de planificación, sumando el Chitubox y todo, y yo le mando el archivo a mi secretaria. Y mi secretaria toma el modelo, mete la resina y en el proceso deben ser en impresión unos 35, 40 minutos y en el postprocesado deben ser unos 20 minutos más. Ya. Ujú. Muy bien. ¿Y las recomendaciones en general que les dejas? O sea, por las molestias del paciente. Y generalmente les hago una premedicación con algún AINE, que puede ser 1 o 2 horas antes de que vayan a hacerse el procedimiento. Ujú. Ahora a veces los pacientes no se lo toman. Llegan, le dicen, ¿te tomaste el medicamento? Hoy se me olvidó.
Le hacemos el procedimiento, le colocamos anestesia y le decimos, antes que se vaya a la casa, pasa a la farmacia y compra, no sé, un ibuprofeno y un paracetamol. Y las molestias son generalmente 24 horas, pero son molestias leves. Pero sí hay más molestias cuando vamos hacia el seno maxilar. Ya. No doy antibiótico. Solamente doy antibiótico cuando he tenido una falla con el tornillo, pero por ejemplo con un infrasigomático. Cuando estoy ahí colocándolo y perforé, ahí Ujú. saco el tornillo y lo mando con antibiótico. Ya. Eh, a ver, aquí por el canal de YouTube nos dicen, hola, muy buena presentación. Quiero consultar qué rango de activación del tornillo realiza. Oh, eso es muy importante, no, Erika no lo dice. nombré. Eh, Erika Endler. Cuando yo partí, eh, partí con esto que me enseñó Carlitos Becerra, hace caleta de rato ya, con los MARPE, los MSI, y hacíamos unas activaciones, me acuerdo, así satánicas, porque el mismo autor decía que había que rápidamente ampliar la sutura, lo cual es muy malo, porque hay más riesgos de todo, de que hayan estado que se describe de fracturas de piso, de órbita o asimetría en la nariz. Entonces yo actualmente uso un protocolo de eh, activación día por medio o un día activado y 2 días no. O sea, al final el paciente activa 3 veces a la semana y no Ya. tiene ninguna ventaja hacerlo rápido, solo desventaja, porque no Ya. tenemos el periodo de lo que hablábamos anteriormente, antiguamente era la hialinización, ¿cierto? Cuando tenemos la expansión maxilar rápida, teníamos que lograr rápidamente la expansión, aprovechando el periodo de hialinización de fuerza pesada para que las piezas dentarias no se muevan. Acá no tenemos movimiento, no tenemos periodonte. La transmisión de fuerza es directa al hueso. Entonces, si lo hacemos lento, no pasa nada. Ya. Gracias. Hay otra Ya, perdón, y pregunta. sería una activación al día cada 2 días. Ya. Ujú. Sí, yo creo que está claro. Otra pregunta dice, muchas gracias, doctor, por su presentación. Estuvo muy, muy buena. Tengo una duda. ¿A qué se refería con hiperplasia gingival con efecto adverso? Si no me equivoco, que mostró al inicio de la presentación, Sí, cuando se sí. incrusta el disyuntor o... No, se refiere, cuando yo instalo los tornillos, le indico al paciente que se tiene que lavar los tornillos como si fueran dientes, por todo el contorno. Y en ocasiones hay pacientes que no siguen muy bien las instrucciones o que tienen mal control de placa bacteriana y la mucosa engloba los tornillos y desaparecen. Entonces hay que a veces recortarlo. Bueno, en inicio sería mejorar la higiene, usar clorexidina y ser más o menos agresivo con el cepillado. Si eso ya no permite que esto sea anestesiar y recortar, pero en ocasiones he tenido que sacar los tornillos. Ujú. Pero no porque el tornillo esté flojo, sino que porque la encía, como se produjo esta hiperplasia, cubre los tornillos y no me deja instalar el disyuntor. Ya. Aquí el doctor Eduardo Valenzuela manda muchas felicitaciones, el doctor Fernando Álvarez también. Y voy a ver si hay alguna otra pregunta. Y no, o sea, muchas felicitaciones. Qué bueno, doctora, muchas Así gracias. que Muchas, muy, muchas muy gracias. bien. Muchísimas Bueno, y darle las gracias. gracias de nuevo por la invitación, a todo el directorio de la sociedad. Gracias a usted también, doctora, por la invitación. Y agradecer a Camila, mi polola, que me ayudó bastante con el tema de la diagramación y la presentación, que es un tema bien difícil para mí. Por eso la presentación se Ujú. ve tan bonita también. Ya. Francisco Donoso también te envía muchas felicitaciones. Bueno, eso. Entonces, ahora en nombre de la sociedad, eh,
Espérame un segundo. La Sociedad de Ortodoncia de Chile confiere el certificado al doctor Jorge Canales por su charla clínica Disyunción esquelética de la planificación digital a la ejecución clínica. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias Y por el diploma. bueno, ahora vamos a recordar algunas noticias para que no se olviden de inscribirse al Congreso Internacional de Ortodoncia de en agosto del 26 al 28. Recordar que tenemos excelentes speakers y una fiesta muy buena. Y también está el curso para las asistentes dentales y administrativos como documentación en ortodoncia, tips and tricks. Eh, los conferencistas, el doctor Pablo Wilson y Sebastián Cifuentes. Así que eso sería. No te olvides de la fiesta de clausura. Va a estar muy entretenida. Hay cupos limitados para que no se queden afuera. Esta va a ser el 28 de agosto en el Hotel Doble Tree, así que bienvenidos todos. Y muchas gracias a todos los colegas que nos acompañaron esta noche y bueno, y a Jorge y a todos los que participan en estas reuniones clínicas. No es fácil preparar esto, requiere su tiempo, pero es un agrado para el resto llenarnos de conocimiento y bueno, eso. Entonces, que tengan una muy buena noche y los dejo invitados a ver a nuestros auspiciadores.